a resolver la siguiente inecuación. Decimos, resuelva la inecuación. X al cuadrado menos 4 menor que X más 2. Lo vamos a hacer por tres métodos. Decimos A, primer método. En el primer método vamos a despejar la inecuación teniendo menor que 0. De la siguiente manera, x al cuadrado menos x menos 6 es menor que 0. ¿Qué más podemos hacer con eso? Se cumple eso sí y solo si x más 2 y acá tenemos x menos 3 va a ser menor que 0. Acá estamos resolviendo la cuadrática, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Acá, si nosotros le asignamos una variable a y esto que valga b, entonces decimos, para que salga menor que 0 el producto de a y b, existen dos posibilidades, solamente dos posibilidades. ¿Cuáles son? De que a sea menor que 0 y si es que a es menor que 0, el b tiene que ser necesariamente mayor que 0 para que el producto de un negativo y un positivo nos dé negativo, ¿verdad? Entonces, o la otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? Si ya elegimos como a negativo, entonces ahora vamos a elegir como a positivo. Y si a es positivo, entonces b necesariamente tiene que ser negativo, para que el producto de un positivo y un negativo nos dé negativo, o sea, menor que 0. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Como hemos hecho nuestro cambio de variable, entonces, ¿cuánto valía esta a? Valía x más 2. Entonces, x más 2 va a ser menor que 0, por un lado, y el b, que es x menos 3, va a ser mayor que 0. O el a, que es x más 2, va a ser mayor que 0, y el b, que sería x menos 3, va a ser menor que 0. ¿Qué más? Decimos, x va a ser menor que menos 2, y x va a ser mayor que 3. O x va a ser mayor que menos 2 y x va a ser menor que 3. Entonces, dibujando en una recta, ¿qué tenemos? Para el primer caso y para el segundo caso. Ubicamos el menos 2 y ubicamos el 3. Igual, para el otro caso, ubicamos el menos 2 y ubicamos el 3. ¿Qué decimos? Bueno, ahí resolvemos los intervalos, ¿verdad? Para valores de x abierto mayores que 3, tomaríamos esto. Y para valores de x menores que menos 2, abierto, tomaríamos esto. O sea, la intersección acá sería el vacío. Y para el otro caso diremos, para valores mayores que x menos 2 abierto, tomamos a la derecha. Y para valores de x menores que 3, tomamos a la izquierda, abierto igual. Entonces, ¿qué franja nos quedaría la intersección? Nos quedaría esto. Entonces, finalmente, podemos decir de que x, la unión de este conjunto que tenemos acá, con el vacío, simplemente nos queda este conjunto. Entonces, x pertenece a quién? Sería abierto en menos 2 y 3 abierto también. Entonces, eso sería mediante el primer método, la solución de la inecuación. Ahora, veamos el segundo método. Ponemos acá B, segundo método.
El segundo método le vamos a denominar completando cuadrados. Ya, para completar cuadrados hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros nuestra inecuación en un principio la hemos presentado como x al cuadrado menos 4 menor que x más 2. Entonces, el x lo vamos a mover al lado izquierdo de la desigualdad, o sea, acá menos x, y la variable que no presenta x, o sea, el término independiente sería 2 más 4, que nos quedaría a la derecha 6. Entonces acá, para completar cuadrados, por conveniencia a ambos lados le vamos a sumar el 1/4. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Más 1/4, y acá nos quedaría más 1/4. Entonces, lo que estaba anterior lo bajamos igual, x al cuadrado menos x va a ser menor que 6 más 1/4. ¿Qué más podemos decir? La propiedad de un binomio al cuadrado es la siguiente. Tenemos x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, menos el doble de ax más a elevado al cuadrado. Entonces, hay que darle la forma a nuestro ejercicio. Esto nos quedaría de la siguiente manera: x menos 1/2 elevado al cuadrado. Comprobémoslo. El primer término elevado al cuadrado nos queda x al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo, 1/2 por 2 nos queda 1. Por x, x, menos x. Más el segundo, que es 1/2 elevado al cuadrado, nos queda 1/4. Esto debe ser menor que 25 cuartos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Aplicando el valor absoluto a ambos lados para que no altere nuestra inecuación, decimos, si acá simplificamos eso, finalmente lo que está dentro nos va a quedar que el valor absoluto de x menos 1/2 va a ser menor que 5/2. Entonces, por propiedad de valor absoluto, sí y solo si decimos que x menos 1/2 acá va a ser, esto va a ser mayor que menos 5/2 y va a ser menor que 5/2. Entonces, el 1/2 vamos a pasarlo a sumar a ambos lados para que finalmente nos quede lo siguiente, que x está comprendido entre menos 5/2 más 1/2, y acá sería 5/2 más 1/2. ¿Esto cuánto nos resulta? Nos resulta menos 4/2, o sea que sería menos 2, y 6/2, que sería 3. Entonces, de igual manera, hemos encontrado lo mismo que en el primer método, que x está comprendido entre menos 2 abierto y 3 abierto. Esto es por el segundo método. Ahora veamos el tercer método. Decimos C. Tercer método. Ese método le vamos a denominar método de los puntos críticos. Método de los puntos críticos. ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Pues, escribimos nuestra ecuación como la hemos presentado en un inicio. X al cuadrado menos 4 menor que x más 2. Esto, si y solamente si x al cuadrado menos x menos 6 es menor que 0. Ahí nuestra, resolviendo la cuadrática, nos quedaba de la siguiente manera: x más 2 y acá x menos 3 va a ser menor que 0. Los valores de x para los cuales tenemos que son igual a 0 sería para lo siguiente. Sería para los valores x más 2 igual a 0 o x menos 3 igual a 0. Entonces acá quedaría x igual a menos 2
o x igual a 3. Entonces, para los puntos críticos vamos a analizar el signo de cada miembro. Por ejemplo, decimos signo de x más 2, signo de x menos 3 y la combinación de ambos, o sea, signo de tanto de x más 2 que multiplica a x menos 3. Igual, dibujamos lo que es nuestra recta. Tenemos por acá nuestra primera recta, nuestra segunda recta, nuestra tercera recta. Ubicamos los valores hallados, o sea, para menos 2, igual acá para menos 2, igual acá para menos 2, y acá tenemos 3 y tenemos 3, pero haciéndolo uno solo, para evitar congestionar el gráfico, acá vamos a tener en cuenta que todo esto significa para x menos 2, y acá todo esto significa para x igual a 3. Entonces, analicemos los signos. Para valores, dice de x más 2, que sean menores que menos 2. Supongamos que x valga igual a menos 3. Entonces, reemplazamos en x más 2. En x más 2 nos quedaría menos 3 más 2, o sea, menos 1. Entonces, para valores menores que menos 2, lo que nos va a resultar son valores negativos, o sea, acá lo completamos menos, 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 menos. Para valores que se encuentran comprendidos entre menos 2 y 3, igual, reemplazamos, decimos acá, supongamos un valor entre menos 2 y 3 que sea el 0. Entonces, reemplazando en x más 2, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 0 más 2, nos queda igual a 2, o sea, un valor positivo. Los valores acá serían positivos. Entonces, para x mayor a 3 sería, supongamos, el 4. Tenemos x más 2. 4 más 2 sería 6. Entonces los valores son positivos en esta franja. Igual, hay que analizar para el otro signo. Lo mismo, ¿verdad? Decimos lo siguiente. En x menos 3, supongamos un valor, sería para x menores que menos 2, en menos 3, si x es igual a menos 3, entonces reemplazando acá, en esto sería lo siguiente, menos 3, eso nos resulta menos 6. Entonces, para valores menores que menos 2 nos da negativo. Para valores comprendidos entre menos 2 y 3, supongamos, y como en el caso anterior, para 0, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 0 menos 3, eso nos da menos 3. Entonces, los valores acá son negativos. Y para valores mayores a 3, o sea 4, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 4 menos 3, eso nos resulta 1, o sea los valores acá son positivos. Entonces, la combinación de ambos valores ya la podemos hacer de la siguiente manera. Decimos lo siguiente, menos, esto es menos, que tenemos acá, y esto es menos. Entonces, menos por menos nos da más. Acá tenemos más y acá tenemos menos. Más por menos nos resulta menos. Y acá más por más nos resulta más. Entonces, lo que nos pide es lo siguiente. Lo que se observa en el último diagrama. ¿Qué observamos en el último diagrama? O sea, acá en nuestro ejercicio nos dicen lo siguiente. Para valores menores que 0, o sea, negativos. Y los valores en los que la franja es negativa, la tenemos en este intervalo abierto, ¿verdad? Entonces, igualmente, como en los dos casos anteriores, decimos que x pertenece a quién? A menos 2 abierto y a
3 abierto. Entonces, nuestra respuesta es la siguiente. Entonces, podemos ver de que un mismo ejercicio se puede resolver por diferentes métodos. Gracias.